Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un tercer video sobre Django. En este video vamos a ver un poco sobre los serializadores. De hecho, tenemos aquí ya la parte visual. Voy a cerrar esto. Voy a abrir el Notion porque recuerden que nosotros tenemos un site compartido que es este de aquí, donde vamos actualizando cada comando, cada aspecto de forma ordenada para que cuando puedan ustedes practicar o realizar su API tengan todo de forma ordenada, ¿no? En este episodio vamos a ver lo que son los serializadores, específicamente los serializers básicos y los model serializers, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Básicamente tenemos la sintaxis aquí y nos dice que los serializadores básicos son o ofrecen un control sobre la serialización y la deserialización. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, queremos transformar a JSON, queremos transformar o parsear a un XML y todo esto, o también modificar campos. Por ejemplo, si tengo mi endpoint aquí y yo quiero que en cierto y determinado momento me aparezca otro tipo de dato, o añadirle, por ejemplo, al mismo endpoint que por defecto me da otro tipo de dato adicional, o concatenar, por ejemplo, el nombre, el apellido y todo esto, lo haría con eso, lo haría con los serializadores básicos. Por otro lado, si es que yo deseo, por ejemplo, acceder rápido a mi modelo, recuerden que mi modelo es este de aquí, el modelo que yo tengo aquí, con el que yo creo también mi tabla. Si yo deseo acceder rápido a este modelo y a todos sus campos, lo haría con el Model Serializer. Con este Model Serializer simplemente accedería a todos esos valores de mi modelo de forma rápida y sencilla. Es por eso que la sintaxis aquí cambia, ¿no? Serializer, serializer, cuando quiero acceder, modificar campos, concatenar, cambiar formatos. Y el serializer, Model Serializer, que es accedo al modelo, como ven aquí, accedo al modelo. Netamente me va a jalar el model todos mis parámetros de mi modelo que tengo, ¿no? Que valga la redundancia, también son tablas, ¿no? Son tablas transmitidas al SQL, ¿no? A través de los comandos que ya posteriormente nosotros conocemos, que son los comandos de aquí. Estos comandos, ¿no? Que son el perdón, el make migration y el migrate, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo práctico, pero antes de eso nosotros nos habíamos quedado con algo pendiente, que era el tema del Swagger, que de hecho ya hice la integración aquí con Swagger. Nos vamos, y esto es básicamente lo que nos brinda Swagger. Nos brinda un authorization para mapear todo lo que son nuestras autentificaciones y que no cualquiera pueda acceder a nuestro API, a nuestra documentación, y los modelos que tenemos aquí, ¿no? Voy a refrescarlo. Ok, tenemos los modelos. Entonces aquí he estado cambiando algunas cosas. Voy a borrar esto para dejarlo como estaba. Ok, así es como debería estar. Esto es lo que dejamos, o bueno, esto no. Esta vista es la que dejamos en el directo anterior. Lo dejamos así tal cual. Lo que hemos añadido son, lo voy a mencionar ahora. En el setting hemos añadido en realidad tres apps, que no son apps creadas por nosotros, sino son apps de la librería netamente de Django REST Framework, que son el REST Framework, que son el DRF espectacular y que es Authentication. Estos de aquí, para instalarlos, simplemente es tan fácil como poner pip espacio install espacio REST Framework, pip espacio install espacio DRF espectacular y luego el Authentication. Este de aquí no se necesita instalar, simplemente lo colocamos. Pero sí necesitamos agregar este objeto, ¿no? Que es el REST Framework, que es el que nos permite utilizar el DRF espectacular a través de OpenAPI, ¿no? Que es el autoesquema, que es el que nos muestra toda esta interfaz del Swagger, ¿no? Entonces, estas dos cosas importantes añadirlas. De hecho, vamos a comentarlo aquí. Esquema Swagger. Importante añadirlas. Una vez que agregamos estos, de hecho, vamos a aprovechar para crear nuestro pip. Vamos a pip freeze. Vamos a borrar pip freeze. Todo esto es lo que hemos estado añadiendo. Recuerden que
esto de aquí está dentro solamente de nuestro entorno. Entonces si nosotros queremos, por ejemplo, clonar esto y que otra persona acceda a todas estas librerías y sepa qué librerías y qué versiones instalar, lo que deberíamos hacer es crear nuestro requirement.txt, ¿no? Donde se almacenen esto. Entonces para ello vamos a crearlo, por ejemplo, pip requirements.txt. Freeze, yo recuerdo. No estoy seguro. Vamos a por si acaso sacarnos de la duda. A ver. Vamos a buscar el comando porque no me acuerdo. Comando. Acá está. Pip install. No, esto no es pip install. Esto es para instalar el paquete. Para crearlo es otro. Ajá. Pip free requirement.txt. Ok, es este de acá. Vamos a ver si para Mac nos sirve. Vamos a crearlo. Pip free requirement. Pip freeze. Vamos a copiarlo. Aún no me acostumbro a lo que es la Mac y los y el teclado y eso. Vamos a pegarlo. Y ahí nos creó nuestro archivo requirement.txt, ¿no? Ahora lo ha creado con punto. Vamos a eliminarlo porque es sin punto, para que salga formatado así. Y ahora sí lo crea como un txt. Y aquí es donde nosotros vamos a estar almacenando todas las librerías y todos los paquetes que vayamos instalando, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona que quiera luego nuestro ambiente, nuestro API, simularlo de manera local, sepa en este requirements.txt todo lo que necesita para poder acceder a las librerías, a las versiones y todo eso, y pueda ejecutarse nuestra API con facilidad y sin problemas, ¿no? Entonces, como decía, instalamos estos tres, bastante sencillo. Luego de eso tenemos que irnos a la vista, y en la vista dejarlo tal cual, porque eso lo habíamos dejado en la clase pasada, pero añadirle esta línea de código que es llamar al serializador, ¿no? Así se fijan, el serializador. Y este serializador sí es un archivo que en cada app que nosotros tengamos tenemos que crearlo. Entonces, nosotros al crear nuestro archivo serializers.py vamos a poder acceder directamente al modelo. Va a ser como un intermediario del modelo, que es nuestro modelo disperso, a nuestra vista. Este va a ser el intermediario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos usando el model serializer, estamos diciéndole que nosotros queremos acceder a todos los valores del modelo perso, a todos los valores que tengan, en este caso a first name y a last name. Y incluso acá lo cercioramos de eso, ¿no? O sea, le decimos fields todos los campos, all, ¿no? Y luego con esto lo que va a hacer es que al nosotros llamar al person serializer ya va a tener todo el modelo y todos sus campos, todos sus fields, ¿no? Entonces simplemente usamos serializer-class para almacenar eso. Y ahora sí, en la parte interesante que hay bastantes modificaciones es aquí. Toda esta parte de aquí nosotros tenemos que añadirla. Entonces tenemos que añadirla para que podamos utilizar los esquemas, tanto de UI, del Redoc y del Swagger en sí, ¿no? Entonces ya con esto nos va a salir todo nuestro modelo. Obviamente tenemos que registrar, en este caso, el viewset, que es la vista que ya tiene el serializador y sus campos dentro del router, ¿no? Aquí en home podríamos cambiarle a person, aquí a person, guardamos y listo. Con eso simplemente nos redirigiríamos aquí, actualizamos y ahí ya nos sale person. Y por defecto, cuando nosotros por ejemplo usamos un view y le ponemos all, por defecto nos crea todo el CRUD, ¿no? En sí, todos los métodos, que es get, post, get id para buscar por id, el put, el patch y el delete. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar, nos va a salir ahí la tabla, ¿no? Esto lo está sacando una tabla SQLite que nosotros hemos creado. Ahí nos sale el modelo Brian, la tabla mía. Aquí nos sale su modelo de clases. También podemos buscarlo por ID,
Por ejemplo, aquí podemos poner el ID que era 1 y nos va a salir aquí. Nos sale ahí. Y si por ejemplo buscamos un ID que no existe, nos va a validar también. Nos dice no person matches the given query, ¿no? Que no existe eso, no he encontrado. Un error 404 de no he encontrado. Si queremos borrarlo, también podemos hacerlo a través del ID. Y todo esto ya viene por defecto por el serializador y la vista que estamos pasándole all, ¿no? Entonces, eso por un lado es genial. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasaría si por ejemplo yo quisiera añadir una restricción, ¿no? Como por ejemplo decirle que este person, por ejemplo, yo quisiera que en vez que me cree, no sé, pues me devuelva otra cosa. O sea, yo pasarle por ejemplo el nombre y me devuelve el apellido o algo así. Pues por defecto esto no lo va a hacer porque esto ya se ha creado con un fin. Estos 6 endpoints, estos métodos tienen un fin específico. Yo no puedo modificar, o en realidad sí puedo hacerlo, pero hacer esto tendría que ser dentro de lo que vendría a ser la misma serialización, ¿no? Y sería algo más tedioso. Lo ideal, si es que yo quiero, por ejemplo, hacer algo, añadir algo, alguna restricción o crear un endpoint distinto al que por defecto nos da, que son buscar, crear, buscar por ID, modificar por ID, el patch y el borrar por ID. Entonces yo si quiero aparte adicionalmente un endpoint adicional, tendría que crearlo a través de lo que son las vistas, ¿no? Ahora, si yo ya quisiera modificar, y esto quiero que quede bastante claro, si yo quisiera modificar lo que me devuelve, por ejemplo, si ahorita me devuelve esto aquí y yo no quiero que me devuelva esto, sino quiero que me devuelva un nombre junto, compuesto, o sea, por ejemplo acá que diga nombre completo o full name y me devuelve Brian Rafael, ahí sí tendría que hacerlo en los serializadores. Aquí tendría que hacerlo porque estoy modificando los fields, estoy modificando los modelos, estoy metiéndome con los modelos, ¿entiendes? Entonces esa parte es importante. Ahora, si yo solamente quiero crear otro endpoint adicional a estos 6 que haga una funcionalidad diferente de lo que normalmente me da por defecto, entonces ahí tengo que modificar el view. El view es el que me debo centrar en modificar. Entonces, ¿por qué? Porque acá no estoy modificando lo que ya está hecho. O sea, no estoy reinventando la rueda, esto ya está hecho. Sino estoy añadiendo, por así decirlo, una vista, ¿no? Entonces, para ello, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos poner un action. Este action es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que decirle, detallarle, ¿no? En este caso tenemos que detallarle que el detalle sea false. Es una restricción por defecto. Y también decirle que el método que queremos usar tiene que ser un método en específico, ¿no? Ya que vamos a crear un endpoint. Por ejemplo, podemos decirle que sea get, que sea post o el método que nosotros queramos. Pero una acción va a ser. Esta acción normalmente tenemos que importarla. Y la forma en que la importamos es desde los decorators, ¿no? Por ejemplo, vamos a from red frameworks. De hecho, vamos a ponerle en minúscula. From red frameworks. Y aquí nos da los decoradores, ¿no? En los decoradores es donde podemos importar este action. Entonces ahora sí, con este action importado ya no nos va a marcar ese error. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquí podemos empezar a modificar, de hecho, como nosotros queramos. Podemos decirle que, por ejemplo, un ejemplo que yo les decía era de crear una función, ¿no? Por ejemplo, podemos llamarle como nosotros queramos. Podemos decirle que sea obtener get last name. Vamos a obtener el nombre, por ejemplo, ¿no? Queremos obtener el nombre. Obviamente necesitamos el request, que es la información que va a venir a nosotros. En este caso, ¿de dónde vamos a obtener el nombre? Tenemos que obtenerlo desde algo, desde algún valor. Puede ser desde el ID, puede ser desde el apellido, algo que identifique que yo puedo obtener ese nombre. Entonces ahí es donde entra el request, porque el request es el que me va a permitir acceder a ese valor que yo le estoy colocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, last name es apellido, recuérdense. Entonces lo que vamos a obtener va a ser
a través del nombre. También podríamos hacerlo a través del ID, pero vamos a hacerlo a través del nombre, por ejemplo. Entonces le digo request.data.get y aquí accedo al valor identificador con el que yo quiero saber que le pertenece el first name. Por ejemplo, acá yo tengo, esto es mi tabla, por así decirlo, donde en mi tabla tengo el ID, tengo el first name y el last name. Si yo deseo obtener el last name, necesito al menos un identificador, que puede ser su nombre o puede ser su ID. En este caso yo voy a escoger su nombre, también podría ser su ID. Entonces para ello lo que necesito es decirle, ¿no?, qué campo voy a tomar y cómo se llama. En este caso es first name. First name, este campo. Entonces una vez que ya accedí a su campo, esta variable me va a retornar a través del request esta información, ¿no?, que va a ser su nombre. Entonces, si es que esta información existe, si es que first name existe, lo que yo voy a realizar es primero un try except. Esto es siempre importante, el try except. Entonces, si es que existe, lo que yo voy a hacer es decirle, búscame, o sea, primero crear una variable y dentro del model, en este caso, el model que lo tenemos aquí, este de aquí, voy a decirle que acceda a los objetos de este modelo. Una vez que acceda a los objetos de este modelo, quiero que entre, o sea, obtener el first name, ¿no? Y luego le digo que lo iguale. Lo que estoy diciéndole aquí es que del first name de person, que tiene su objeto, me identifique o me iguale si es que existe un valor igual al que yo le estoy pasando, que es first name. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser first name 2, first name 2 y first name 2. Para que no se confunda un poco, yo estoy dándole un valor que va a ser first name a través del método. Es decir, yo voy a tener que ingresar manualmente qué valor quiero comparar, que va a ser first name 2. Si es que existe, bueno, lo pasamos y lo comparamos dentro de toda la tabla. Si es que existe, él me va a dar una persona, ¿no?, que es en este caso Brian Rafael Andía, que tiene todos estos valores, estos parámetros. Entonces una vez que ya acceda a eso, yo voy a poder tener acceso a todo lo de esa persona, a su ID, a su last name y a todo. Entonces, como yo solamente quiero retornar su apellido, su last name, porque eso es lo que hace la función, ese es su fin de esta función, puedo decirle aquí un objeto que retorne last-name, su apellido, en donde le voy a decir person.lastname. Puedo retornar su ID, puedo retornar todo lo que yo quiera, pero vamos a retornar solamente status. Y aquí tenemos status y ponemos .http 200-oc, que es, digamos, la respuesta que por defecto tiene, ¿no? Este status también viene de lo que vendría a ser una librería que es la Red Framework, que es esta de aquí. Y con esto podemos acceder a los distintos tipos de respuestas que hay, ¿no? Por ejemplo, hay 200, 201 cuando es creado, 202 aceptado, 400 y todos los tipos de respuestas que nosotros queremos mapear y manejar. En este caso vamos a dejarlo con 200 y vamos a decirle que esto de acá es en minúscula, que retorne, y lo que va a retornar es una respuesta, un response. Este response también viene de una librería, que la librería es Red Framework response.response import y importamos ahí. Listo. Ahora el except, en caso ocurra un error, lanzar una excepción, ¿no? La excepción por defecto que podemos utilizar es que no existe, ¿no? En este caso, si no existe, vamos a retornarle también un valor, ¿no?, que va a ser el valor de response, y podríamos decirle aquí un error, o podemos decirle el error. ¿Y cuál es el error, no? ¿Cuál es el error en este caso? Sería que la persona no existe. Persona no existe. Y también obviamente su estatus, ¿no? Su estatus, en donde podemos decirle, no sé, pues un estatus 404 que es not found, no encontrado. Y con esto creo que sería suficiente.
Ahora, obviamente aquí nos está marcando algunos errores. ¿Por qué? Porque nos está diciendo person view set no existe y tal. Entonces, aquí tendríamos que añadir unas cuantas cosas que son, por ejemplo, a ver, las URLs. Aquí en person view set tenemos que añadirle un parámetro. O sea, porque nosotros ya hemos creado la vista, pero recuerden que las vistas van ligadas a lo que vendrían a ser las URLs. Entonces tenemos que añadirle una URL. En este caso, vamos a crearle un path donde se va, digamos, mostrar o listar en qué endpoint, ¿no? Entonces vamos a agregarle, podemos ponerle persons guión, por ejemplo, get guión bajo last guión bajo name. Y luego de esto obviamente tenemos que pasarle el person view, ¿no? Que es que person view, que es de ahí de donde viene, person view set. De hecho lo tenemos ahí arriba. Y luego podemos as view para poder verlo, y luego le decimos qué tipo de método es, ¿no? En este caso nuestro método que estamos usando es post, y acá es importante ponerle el nombre de la función. En este caso nuestra función se llama getLastName. Listo. Y ahora sí debemos colocarle por último cómo queremos que se llame dentro de nuestro Swagger, ¿no? Esta es la decoración, por así decirlo. En este caso vamos a dejar que se llame igual que nuestra función. Ok, lo guardamos, ponemos la coma aquí. Y con esto ya debería funcionar. Vamos a correrlo nuevamente. Me sigue marcando un error aquí en el view set. Vamos a ver cuál puede ser este error. Método post invalid method. Ah, claro. A ver. El post, si no me equivoco, va con minúscula. A ver. Methods, vale. Ahora sí. Entonces, ahora sí, si entramos aquí. Vamos a cerrar este. Por defecto tenemos que cambiarle esto. Ok, y ahí si se fijan, ya lo que nos ha creado es una clase person. Miren, nos ha creado tanto en la parte de aquí como si fuera otra pestaña más, y nos ha creado dentro del mismo viewset que ya viene por defecto, ¿no? Esto ocurre porque nosotros aquí le estamos agregando eso. Si que nosotros no quisiéramos agregarle, igual ya no nos aparecería. Vamos a reflejar y ya no nos aparece. Es decir, esto en este caso es porque estamos tomando la misma vista. Desde la misma vista que es person view set, estamos creándole y añadiéndole una acción más, que es un endpoint más, por así decirlo, que es el de aquí. Entonces, en caso nosotros no quisiéramos mezclar eso, no quisiéramos mezclar el view del person, sino crear otro aparte, tendríamos que crear otra vista, ¿no? Como aquí, por ejemplo. O sea, lo creaba aquí, otra vista, se crea otra vista. Se puede cambiar incluso también el person view para que sea otra vista, y ahí saldría en otra pestaña, al igual que API, por ejemplo, en otra pestaña. Pero en este caso vamos a dejarlo aquí, y la función de esto, como decía, era que nos devuelva, por ejemplo, el apellido, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Ahí nos devuelve, nos dice last name y nos devuelve el apellido. En caso yo, por ejemplo, no encontrar, por ejemplo, vamos a buscar Rafael. Error, la persona no existe. Y esa es la validación que justo nosotros habíamos colocado aquí, ¿no? Lo habíamos colocado así. Y eso es básicamente cómo funcionan los serializadores y todo ello. Obviamente esta es una muestra pequeña. Habría que... Se pueden hacer un montón de cosas en realidad para poder validar el usuario, para poder validar miles de cosas más. Se pueden realizar, pero yo creo que hasta aquí está bien este ejemplo bastante práctico y sencillo de cómo crear un nuevo método, cómo agregarlo dentro del view y del serializador de las URLs.
Creo que hasta aquí estaría bien para quedarnos. En el siguiente directo ya lo que me gustaría hacer es un poco adentrarnos en el core del usuario, porque recuerden que nosotros tenemos una carpeta que es esta, un panel administrativo que es este de aquí. Entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona muy bien este panel, porque si no entendemos muy bien cómo funciona a la hora de hacer nuestros keys de seguridad, nuestras validaciones, al usar JWT, por ejemplo, no vamos a entender bien cómo es que, de qué tabla jala esta información. Y otra cosa que también necesitamos es tener un gestor de base de datos. No podemos usar SQLite si queremos avanzar más, ¿no? O sea, necesitamos tener un gestor de base de datos en donde modificar y ver visualmente estas tablas que se crean, porque ahora no podemos verlas. Podemos verla quizás con un gestor de SQLite, pero yo creo que a la larga esto no es tan factible porque todo esto se tiene que pasar a producción y ahí sí no se puede usar SQLite. Esto es, digamos, de forma temporal, pero necesitamos tener un gestor que nos permita directamente, sea con MySQL o con PostgreSQL, administrar estos datos. Y sobre todo para poder ver todas las tablas y relaciones que nos brindan, ¿no? Porque aquí hay relaciones y tablas extensas que vienen por defecto, y todo esto desglosarlo a detalle, ver qué hace cada tabla, para qué nos sirve cada tabla, y todo esto tenemos que hacerlo con un gestor de base de datos SQL. Entonces eso en la próxima clase. Yo creo que hasta aquí está bastante bien. Si es que por ejemplo hay algún detalle con respecto a la documentación de aquí, pueden subir sus guías o decirme en qué se podría mejorar esta documentación, que vamos a ir mejorándola en conjunto. Igual la tienen en el Telegram está compartida esta información, y también el Telegram estoy dejando en los comentarios. Así que hasta aquí el video y nos vemos en un siguiente directo.